Buenas tardes a todos. Espero que estén escuchando bien. Perfecto. En este séptimo foro de gobernanza de Internet, este panel se va a dedicar, como ya lo anunció nuestra predecesora, Carolina Botero, a los procesos de reactivación económica a través de la digitalización. Vamos a tener una hora de discusión, de debate. Quisiera comenzar diciendo que no es la primera crisis en el último siglo que hemos vivido. Hemos vivido muchas y de esas crisis económicas la humanidad también ha tenido muchas y variadas lecciones de estas crisis en las que ha sido arrastrada buena parte de la base económica construida durante largo tiempo y con ingentes esfuerzos de millones de personas. De las muchas lecciones quisiera resaltar una, y es que la reactivación económica toma más tiempo en las sociedades que no se unen para tal fin. Las sociedades que son fragmentadas, poco cohesas y que no se articulan en aras de la reactivación económica, ella ocurre pero toma más tiempo y es más onerosa. Así ocurrió luego de la Gran Depresión de 1929, así también ocurrió en la crisis del 2008. Si hay un interés de todos, y permítanme si malinterpreto, es que sí queremos una recuperación económica pronta, que sea duradera, pero que también sea con gente sana, como bien lo recalca Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, por ejemplo. Pero a diferencia de las anteriores crisis, buena parte de la recuperación material y psicológica de la crisis desatada por la pandemia le ha depositado su confianza en buena parte a la digitalización. En todo el mundo se realizan esfuerzos inéditos en este campo. Y para enterarnos de lo que está ocurriendo en Colombia, hoy nos acompañan Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Movistar Colombia, Isabel de Ávila, que está al frente de la gobernanza de Internet y del dominio .co en el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, y Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Bienvenidos Isabel, Santiago y Natalia. Nuestro panel entonces, como lo sabemos, dura una hora. Les pido autorregulación de la que deben dar todos ejemplo, como ha ocurrido en los paneles anteriores. Vamos a comenzar con una pregunta general, una para todos los tres panelistas, una pregunta específica derivada de sus respuestas en la primera, y espero que sean bastante breves, si acaso 5 minutos de cada respuesta. Yo estaré pendiente, pero espero no llamar la atención a nadie, ni más faltaba, con el propósito de que al final las preguntas del público tengan la mayor atención de parte de todos ustedes. Entonces, reiterando la bienvenida, quisiera preguntarles a todos para que en 5 minutos, en este propósito de saber lo que se hace en Colombia, respondieran 2 preguntas relativamente muy cruciales, pero relativamente comparables con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. ¿Cómo se han desenvuelto sus actividades desde el inicio de la pandemia? Ya llevamos más de 8 meses aquí en Colombia viviéndola. Y segundo, ¿qué iniciativas en materia de digitalización están llevando a cabo para apoyar la reactivación económica? Doy la palabra entonces a Isabel. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a mi profesor. Un saludo muy especial. Tenía mucho tiempo que no lo veía. Santi, a Nati y por supuesto a nuestra intérprete, un saludo muy especial, y a todos los que nos están acompañando en este panel tan interesante. Bueno, nosotros tenemos que partir de que las situaciones han cambiado
son situaciones nuevas, inesperadas, con las que no contábamos. Y por supuesto, esta pandemia, me haya facilitado el poder estar muy cerca de mi familia. Por supuesto, los temas culturales, los temas sociales. Bueno, Santi y yo y Natalia nos vemos en diferentes escenarios. Estar aquí gestionando el conocimiento con las personas que nos están escuchando y evidentemente con nuestros panelistas y diferentes organizaciones con que nos acompañan, eso es permitido o es posible a través del uso de las herramientas digitales. Contamos con muchísimas herramientas. Hoy día estamos usando Zoom, en el gobierno usamos Teams, pero también está Workplace, pero hay una cantidad de herramientas gratis que lo que permiten es que efectivamente muchos ciudadanos, muchos empresarios y muchas organizaciones puedan hacer un trabajo colaborativo, puedan generar competencia, competitividad y productividad dentro de su organización y puedan impactar la calidad de vida de los colombianos. Encontramos muchísimas. Está Slack, por ejemplo, es gratuita para todos los que quieran hacer como trabajos de colaboración a través del arte y el diseño. Está Flock, que también es gratis, el Concept Board, que también es gratis, está Asana, que también es gratis. Encontramos una serie de herramientas y una serie de tecnologías que lo que nos permite es seguir con nuestra vida inmerso en esta nueva normalidad, aunque hay muchos que no les gusta este concepto de nueva normalidad. No es fácil para los que somos gerentes de proyectos y los que estamos organizando, articulando diferentes grupos de trabajo, liderar en la virtualidad. Ha sido bastante difícil. Encontramos que efectivamente componer grupos y tratar de generar productividad al 100 dentro de la virtualidad, pues tiene sus bemoles. Pero gracias, como lo decía yo, al uso responsable de esas herramientas digitales, logramos que proyectos como el de dominio.co y gobernanza de Internet, que han nacido dentro de esta nueva normalidad, tengan frutos, con lo que les voy a contar más adelante para no robar el tiempo que me pide muy prudentemente que controle el doctor Elcar Alfonso. Les contaré cómo ha sido producto de esta virtualidad nacer este grupo con unos importantes presupuestos y metas que ya estamos cumpliendo para este 2020. Y aquí nace el tema de la transformación digital como una red, como un mecanismo, como un motor, como una visión muy importante para los temas de reactivación económica y de generar una cotidianidad en los hábitos de todos los consumidores, sobre todo en temas de empresas y organizaciones. Vemos cómo ahora sí la transformación digital ya se habla como esa estrategia, como ese proceso de cambio, como ese proceso de inclusión, como ese proceso estratégico que va a llevar a todas las organizaciones, por supuesto, a un crecimiento, a una consolidación y sin lugar a dudas a ser mucho más competitivas, a generar muchos más rendimientos y por supuesto a impactar la economía de las regiones y con esto la economía de los países. No sé si ya estoy un poco fuera del tiempo, quiero ser responsable con mis compañeros. Entonces, eso me ha proporcionado esta pandemia, digamos, de las crisis salen las oportunidades y la oportunidad fue esta mayor promoción, apropiación y uso de las tecnologías para ser eficientes, para liderar, para gerenciar, para producir, para gestionar el conocimiento y, por supuesto, para tratar de proporcionar una mejor calidad de vida, en este caso como servidora pública para todos los colombianos. Excelente, Isabel. Muchísimas gracias y felicitaciones por la autorregulación. Santiago, bienvenido. Mira que Isabel nos ha planteado varias ideas que son cruciales. La primera, por supuesto, el mantenimiento de las actividades en el tiempo gracias a las ayudas digitales que disponemos hoy en día. Esto ha sido muy positivo para muchos. Resalto una frase asociada con el propósito del panel que ha mencionado Isabel, el de cómo a personas como ustedes les corresponde el liderazgo en la virtualidad.
El liderazgo en la presencialidad era una cosa, pero el liderazgo en la virtualidad tiene, como bien lo ha dicho Isabel, otras tareas asociadas a la transformación digital. Santiago, desde la ANDI, ustedes como gremio que lideran también en este país, ¿cómo ve el aporte de la digitalización a la reactivación? Bueno, muchas gracias, profesor Oscar. No fui alumno suyo, pero por la emoción de Isabel, creo que es evidente que usted fue un buen profesor. No creo que haya sido tan cuchilla porque Isabel es diplomática, pero creo que se le notó la emoción de verlo. Me la adelanté a Natalia, pensé que el orden iba a ser niña, niño, niña, niño, niña, niña, y después niño, pero muchas gracias por darme la palabra. Agradecer por la invitación. Creo que para efectos prácticos son muchas aproximaciones a las que uno puede tener acá. A mí me gustaría decir que en la respuesta de Isabel Cristina también nos identificamos muchos también en temas diarios o domésticos. Fuimos papás o somos papás multitask, y entonces el tema de trabajo remoto se vio también con educación remota, y eso fue un habilitador para que llegara también en parte algo de la digitalización a la educación. Estamos todavía avanzando en transformación digital de la educación, pero nos queda mucho por recorrer. Desde la ANDI, pues claramente lo que vemos en términos del aporte que está dándose es algo muy evidente, la realidad de mejorar la productividad. Pues es un tema que logró demostrarse en términos de lo que eran barreras mentales. Había muchas discusiones sobre lo que podía ser la adopción o el uso de las TIC para superar pues circunstancias que eran de burocracia, circunstancias de organizaciones que no eran ágiles, circunstancias también de la misma educación, como le estaba mencionando. Por ejemplo, en comercio electrónico también. Y eso pues ha impactado que se manifieste de diferentes maneras. La primera, se logró que un 40% de la economía no se detuviera. Desde la ANDI trabajamos fuertemente para que muchos de estos habilitadores, llámese call centers, centros de servicios compartidos, telecomunicaciones, como sabe muy bien Natalia, para precisamente habilitar sector financiero, el mismo sector gobierno, fuera crucial. Entonces, gracias a esto no estamos a lo que ocurrió hace 100 años, en que no existía el Internet, sino que la economía, gracias a las TIC, ha logrado mejorar la calidad de vida, vivir en términos o convivir frente a estas circunstancias de 9, 10 meses, dependiendo de donde estemos parados, y que la productividad, pues, a pesar de las circunstancias, se mantuviera. Primer punto. Segundo, resaltar la importancia de la conectividad. Ya lo mencionaba Isabel Cristina, me imagino que Natalia lo va también a resaltar, es que ahora sí el acelerador de conectividad para muchos se volvió aún más evidente. No importa el tamaño, la región, el sector o cómo esté uno ubicado en la sociedad, sin acceso a Internet no hubiéramos podido hacer lo que estamos haciendo, o se dio cuenta también la brecha y el problema que es no estar conectados muchas personas y lo que puede ser en términos del déficit para poder sacar adelante encadenamientos, exportación, atraer inversión, en fin. Tres, pues claramente se ve que hay circunstancias macroeconómicas que le generan a uno el interés de facilitar más TIC, facilitar más despliegue de infraestructura, facilitar más posibilidades para que lo que vivimos en 10 meses se vuelva permanente y no sea una circunstancia extraordinaria, sino que ese cambio de mentalidad, que es en la línea de la transformación digital como lo vemos nosotros, se vuelva algo que es un ADN, no sé si reseteado o incorporado o alimentado o agregado, pero que no sea algo pasajero. Es evidente también lo que ocurre en términos de lo que es el impacto en comercio electrónico, esas transacciones que se dieron. Coincide el tema de los 3 días sin IVA, eso claramente es un incentivo evidente y muy importante, pero que el comercio electrónico para la tienda de la esquina, para los que nos están oyendo, fue claramente manejado a través de un WhatsApp o a través de un teléfono, y eso permitió lo que estaba diciendo, que es la economía seguir adelante en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces yo creo que pues detrás de eso uno ve que se ve la importancia de encontrar esto en 3 reflexiones finales. Uno es que podemos ser mucho más asertivos en el liderazgo de la profesión TIC. 2, que avanzamos en digitalización y algunos en transformación digital. Y 3, claramente ese propósito de construir una mejor sociedad, los objetivos de desarrollo sostenible,
se vuelven parte de una agenda mucho más aterrizada cuando la gente ve y dimensiona cómo esto me impacta en el día a día de personas o de empresas. Excelente, Santiago. Miren ustedes cómo, ya además de liderar en la virtualidad, Santiago nos pone enfrente de una cuestión que es crucial en los procesos de digitalización, como es la superación de las barreras mentales. La superación de las barreras mentales, pues está siendo un elemento central en la explicación, por ejemplo, de las brechas cualitativas en materia digital. Vamos a ver más adelante cómo es que esas brechas cualitativas son más o menos graves que las brechas cuantitativas y forman todo un universo problemático que, sin embargo, Santiago nos da una mirada optimista que no, por lo menos yo no conocía. 40% de la economía no paró, 40% del sistema continuó ahí. Y no sé, Natalia, tú como orientadora de los procesos regulatorios en un operador como Movistar, sientes estas dos llamados, más bien precisiones sobre reactivación que nos hacen Isabel y Santiago. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Un saludo muy especial a Santiago, Isabel, a ti, Oscar. Tú no fuiste profesor mío, pero bueno. También soy de la Escuela del Externado para Telecomunicaciones. Bueno, no, nosotros en el caso de Movistar, digamos que esta pandemia nos hizo confirmar que las telecomunicaciones son cruciales, que la conectividad es absolutamente esencial y digamos que en esos primeros momentos ante la restricción de movilidad, la limitación de las aglomeraciones, lo fundamental fue garantizar la conectividad y empezamos a observar un fenómeno y es que por el cambio de ubicación de las personas, porque tuvieron que quedarse en casa y empezar a consumir más desde casa, el diseño de la red no estaba preparado para eso de alguna forma porque estaba el diseño hecho de la manera como se distribuía habitualmente en las zonas de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que lo primero fue enfrentar eso más o menos entre marzo y abril y hay unos reportes de la Comisión de Regulación que así lo demuestran, se dio un incremento del tráfico del 40%. ¿M? Allí, bueno, y digamos que esta pandemia también hizo generar un proceso aceleradísimo de cambio de regulatorio, de flexibilización y de búsqueda de medidas para solventar todos los desafíos que se estaban viendo, ¿no? Entonces, tenemos ese primer riesgo de incremento de tráfico en la red. Y pues sí, internamente obviamente tuvimos que ampliar las capacidades internacionales para poder soportar el tráfico de Internet. También se dieron fenómenos de autorregulación de los grandes generadores de tráfico en la red, de los proveedores de contenidos. Ustedes saben que regulatoriamente el ministerio se lanzó, digamos, a establecer un régimen durante situaciones de emergencia para poder hacer gestión de tráfico para evitar que se quede desconectado el país o que ante un incremento del tráfico pues se pueda controlar, digamos, cuál es o cómo se maneja el tráfico, ¿sí? Pues aquí el fenómeno que se dio es que muchos de esos proveedores de contenidos disminuyeron la calidad de lo que producían, ¿no? Entonces, como que todo el ecosistema se puso en función de esto. Obviamente, pues eso no es solo de Colombia, sino también ocurrió en la región, en Europa, y esto pues de alguna forma también alivió, digamos, ese riesgo que había y no se tuvieron que utilizar ninguna de las medidas que había sobre gestión de tráfico, pues porque esto le genera mucho, pues hay como resistencia porque digamos que iría en contra un poco como del principio de neutralidad de red, ¿sí? Aunque estaba por encima del tema de la emergencia. Por el otro lado, también tuvimos que garantizar, digamos, los sistemas de atención en la medida de lo posible. Todos los call centers se vieron supremamente afectados, tuvieron que bajar el nivel de personas atendiendo en los sitios, así que todo el mundo se fue a trabajar a sus casas, a trabajos desde el hogar.
casi que en la primera semana nosotros tuvimos que tener el 81% de nuestros agentes del contact center trabajando en remoto, y también aquí fue importante la aceleración de la regulación, que es algo que hoy estamos esperando, digamos, de forma permanente sobre la actualización de las normas del teletrabajo, porque antes el teletrabajo en Colombia producía, Santiago me corrige, pero si no estoy mal, es algo así como 21.000 reportes al año, y pues ahorita la mayoría de las empresas que pudieron y que lograron transformarse digitalmente y en poder hacer con el trabajo en remoto, pues lo hicieron. Ese es el caso de nosotros. Y para eso, pues obviamente tuvimos que garantizar la conectividad, de entregar los PCs, darles una VPN con acceso exclusivo a los aplicativos, garantizar toda la seguridad de todos los sistemas. Hoy hay cerca de 520 asesores todavía trabajando en casa, y lo mismo ocurrió con el cierre de los centros de atención, de centros de experiencia a los clientes, que ahí también se da pues las ventas, y tuvimos que pasar a televentas. Casi el 90% de nuestros asesores se tuvieron que migrar en atención remota. ¿Mm? Nosotros de todas formas pues ya veníamos trabajando en unos esquemas alternativos de atención que no fueran solamente físicos. Habíamos desarrollado, pues fuimos el primer operador en desarrollar la atención vía WhatsApp, y esto pues es una integración entre desarrollos de inteligencia artificial y obviamente con asistencia humana integrada. Hoy atendemos casi 700.000 usuarios y más de 1.000.000 de sesiones en promedio por mes. Y este pues es un canal en donde el éxito se mide en términos de la autogestión, y pues digamos que casi que el 80% de los clientes logran autogestionarse y solo un 20% pasan a gente. Este es un canal que está vivo, pues como todo lo que tiene que ver con redes de telecomunicaciones y con el servicio, y esto digamos que pues sigue en permanente evolución. ¿Sí? Obviamente tuvimos que tener nuestra tienda virtual desarrollada y un eShop en nuestra página web para los clientes residenciales, para que puedan tener los productos para el hogar, desde consultar la cobertura y pagar el servicio, mirar las ofertas y hacer, digamos, como que el cliente pueda tener ese componente de e-commerce con nosotros 100% online. Y por supuesto, pues tuvimos que darle cumplimiento a las normas, al decreto 464, el 555, que establecieron unas reglas para ayudar a las personas que no podían pagar. Entonces no podíamos suspender, sino que teníamos que darle un mínimo de servicio en los planes pospago. A los prepago teníamos que darles también una cantidad de mensajes de texto, un acceso a las URLs gratuitas que nos determinó el gobierno, cerca de 20 URLs. Y digamos que desde el lado de la Fundación Telefónica Movistar, lo que hicimos fue apoyar en una de estas URLs, que pues es la página del Ministerio de Educación, que ellos montaron toda una plataforma buscando tener contenidos para seguir apoyando la educación, y ahí pusimos también a disposición contenidos que tenemos en la plataforma Profuturo, y también uno que ha sido muy exitoso, que se llama el Oráculo Matemágico, que el Ministerio de Educación ha reconocido, y que sirve muchísimo para que los niños puedan aprender matemáticas. Entonces, digamos que garantizamos en esas primeras de cambio, lo que hicimos fue garantizar toda la continuidad del servicio, aumentar más toda nuestra gestión en remoto, y también vimos que la regulación cambió y se aceleró y tuvo que transformarse en muchos aspectos y simplificar un poco más las cosas, al tiempo que buscamos ayudar y apoyar y dar cumplimiento, pues para todos los clientes que se estaban viendo afectados por la pandemia. Excelente, Natalia. Bueno, yo estoy hoy como alumno de ustedes tres, no como profesor, y estoy aprendiendo muchísimo. Espero que todos nuestros participantes, nuestros oyentes también. Mira, Isabel, cómo Natalia ha puesto en la escena la demanda regulatoria, en particular sobre fenómenos ya pues virtualmente universales como el teletrabajo, por ejemplo. Va a ser un aspecto regulatorio crucial que va a significar muchos esfuerzos de parte de nuestro Estado en su órbita regulatoria, pero también ha puesto
de presente medidas que en esta situación creo que tienen que ver claramente con la humanización de lo que nosotros hacemos, de nuestro trabajo, de la enseñanza, humanización de las relaciones interpersonales. Y una de esas tiene que ver, una de esas decisiones es esa de no suspender el servicio a quienes no tienen cómo pagar. Nosotros lo vivimos en agua potable, en donde se le pide a la gente que se hace cuidadosamente, comenzando por sus manos 3 veces al día, pero y si no tiene que pagar, no le pueden cortar el agua, y si no la tiene, bueno. Entonces, son aspectos neurálgicos que tienen que ver con la órbita funcional, por supuesto, del Estado, la órbita regulatoria, y al respecto quisiera preguntarte, según los balances que tú conoces ahí en el ministerio, ¿cuáles son los principales que se pueden resaltar para la economía en materia digital? Abre tu micrófono, por favor. Listo, ya. El ministerio ha tenido unas apuestas muy importantes y muy efectivas y eficientes para beneficiar o para tratar de solventar más bien esta crisis que ha generado el COVID-19 durante todo este año, porque prácticamente ya llevamos todo un año en pandemia. Ha generado proyectos, iniciativas desde la formación o la promoción de las tecnologías de información y comunicaciones, que lleva a la formación y capacitación en nuevas habilidades y competencias de la ciudadanía y de todos los actores que conforman el ecosistema digital, hasta el uso y apropiación de esas tecnologías para garantizar esta reactivación económica a la que se ha referido Santiago y a la que se ha referido Natalia, y la que ha procurado que servicios esenciales durante la pandemia, como por ejemplo los servicios de telecomunicaciones y los servicios postales, no hayan parado y hayan procurado que toda la ciudadanía haya podido efectivamente gozar del Internet, de todos los servicios de telecomunicaciones, pero también hayan podido gozar de actividades alrededor del comercio electrónico y poder pagar y poder circular o movilizar el recurso, no solamente dentro de las ciudades, sino también dentro, afuera de las ciudades, entre ciudades. Y hablo específicamente del sector postal, porque es el sector que utilizan los estratos 3, 2 y 1 para poder hacer y que no bancarizados, para poder hacer o realizar esa movilidad de recursos, y que efectivamente las personas pudiesen tener un impacto regional y local frente a sus familias o frente a la necesidad que tuvieran. Entonces, el ministerio ha procurado durante toda esta pandemia adelantar o impactar con proyectos interesantes la vida de los colombianos, para generar una mejor calidad dentro de lo que se pueda en esta pandemia. Pero lo que primero comenzó o lo que primero se realizó por parte del gobierno para poder generar este ambiente propicio de reactivación fue una actualización, o se ha ido haciendo una actualización o una modificación en el ordenamiento jurídico. Y esto es muy importante resaltarlo. Empezamos con un plan de desarrollo 2018-2022, que por primera vez en la historia de Colombia trazó unos lineamientos transversales para todos los sectores en materia de tecnologías de información y comunicaciones. Hoy día contamos con un COMPES de transformación digital, el COMPES 3975, donde nos lleva o nos da un roadmap de cómo las entidades públicas y privadas e inclusive la sociedad puede involucrarse dentro de estos procesos de transformación digital y lograr obviamente una consolidación y un crecimiento de las economías. El COMPE de seguridad digital, el COMPE de confianza y seguridad digital, el 3995, la misma ley TIC de 1978, el 2019, que todos ayudamos a adelantar, a estructurar y por supuesto a aprobar, nos dio unas herramientas interesantes dentro de este nuevo modelo que nos sirvió para poder generar lo que hoy estamos generando en materia de iniciativas interesantes del ministerio para la reactivación
de la economía, la ley de emprendimiento que la acabamos de aprobar la semana pasada, el COMPET de comercio electrónico del que habló Santiago y Natalia, el decreto ley para la actualización de la prestación de los servicios postales que en este momento se está tramitando, está socializándose por parte del sector, el gobierno y el Ministerio de Tecnologías, el COMPET de emprendimiento que también acaba de salir y por supuesto los actos legislativos de los organismos de control y otros que lo que lograron fue introducir seguimientos y controles a esta apuesta de tecnologías de información y comunicaciones en el país, vigilando que los recursos efectivamente sean recursos que se dirijan para el beneficio de las personas en materia de promoción, uso y apropiación de las tecnologías. Pero el ministerio ha generado programas específicos que nos van a llevar efectivamente a ese proceso de reactivación mucho más rápido, a que esas compañías y a que esas empresas u organizaciones crezcan y se consoliden para generar empleabilidad, educación, economía local. Uno de esos lo habló un panelista en el set anterior, habló de los 100.000 programadores. Estos 100.000 programadores es un proyecto muy interesante en donde se van a formar a jóvenes y adultos en temas de programación para poder enfrentar, como lo he venido hablando, estos nuevos retos del mercado, no solamente laboral, sino estos nuevos retos de la economía, estos nuevos retos de la sociedad. Para nadie es una sorpresa que el sector de las tecnologías de información y comunicaciones es un sector que anterior a la pandemia, pero aún con mayor razón dentro de la pandemia ha ido generando unos puestos de trabajo y oportunidades laborales para controlar un poco estas tasas de desempleo. Y si vamos a hablar en temas de género, pues es donde más las mujeres han tenido una mayor oportunidad en mejores puestos de trabajo, con mejores sueldos o con mejores ingresos. Los centros de transformación digital empresarial, esto es un proyecto también muy interesante del Ministerio de Tecnología que lo que busca es apoyar o hacer seguimiento de la mano de las empresas para estos procesos de transformación digital. Ya lo hemos dicho, lo ha dicho Santiago, lo ha dicho Natalia, las tecnologías de información y comunicaciones son esos habilitadores de esta reactivación. Eran instrumentos importantes antes para la venta de servicios y de productos antes de la pandemia, pues ahora se han convertido en esos motores indispensables para estos nuevos desafíos de la economía. Las tiendas virtuales, las ventas en línea, tiendas virtuales y ventas en línea promociona y hace que apropia a este tendero y a este comerciante del uso del comercio electrónico y los pagos digitales. Es aquí donde las redes postales entran o forman parte de esta estructura interesante para cómo estas MIPYMES o estos emprendedores o estas personas no bancarizadas o que no tienen el conocimiento, la habilidad clara de cómo empezar a virtualizarse con su negocio, pues tengan esta posibilidad y generen rendimientos, generen crecimiento y por supuesto consolidación de su producto o de su servicio. Esto evidentemente tiene unas consecuencias interesantes a nivel global porque en la medida en que crezcan estos negocios y estos servicios a nivel regional, pues crece el empleo o se garantiza el empleo, crece la educación, crecen los índices de calidad de vida de todas las personas y por supuesto a nivel global o de país crece la economía. La interoperabilidad en 100 entidades es otra propuesta muy interesante, otra iniciativa que ya se está aplicando y vemos cómo la información empieza a tener una apuesta muy importante para el ciudadano. En la medida en que las entidades empiecen a tener una única información relevante, un dato de calidad y estructurado para la ciudadanía, para los empresarios, para todos los actores del ecosistema digital, en esa medida vamos a tener muchos más beneficios para esas entidades, para esas empresas, para ese ciudadano individualmente considerado. El gov.co, la carpeta ciudadana, que son espacios o lugares en donde el ciudadano puede encontrar o satisfacer la necesidad que requiera y de esa manera evitar
como lo decía Natalia, los bemoles que generaba la presencialidad del acceso a la información, los bemoles que generaba el mismo ecosistema cuando un ciudadano tenía una necesidad y tenía que sufragarla con cualquier tipo de información en cualquiera de las entidades. Hoy día, con estos proyectos, estamos generando unicanales para el servicio, unicanales para el acceso al producto, unicanales frente a la experiencia con el usuario y el ciudadano. Y por supuesto, no puedo dejar, qué pena, profe, no puedo dejar de hablar del dominio.com y el dominio.co y la gobernanza de Internet, porque la importancia del Internet, sobre todo, lo ha resaltado Natalia en su intervención, en este espacio, en esta crisis, en esta pandemia, ha generado unas discusiones a nivel internacional de cómo este Internet y la mayor presencia en el mismo nos tiene que generar no solamente una política pública en los países, sino también propuestas para el ciudadano de cómo ser eficientes dentro de la red. Y es aquí donde el Ministerio de Tecnologías en este último trimestre del año lanzó 1000dominios.co para emprendedores en Colombia, que esto consiste en un kit de herramientas digitales, que es un hosting para almacenar su información, una plantilla, un sitio web, tres cuentas de correo corporativas y, por supuesto, un gratis sudominio.co para consolidar y para hacer crecer su negocio. ¿Esto qué trae como beneficio? Un mayor posicionamiento de marca en la red, un crecimiento importante a nivel de cliente, una consolidación con los clientes. Esto va a generar, obviamente, para el emprendedor y para la MIPYME unos mayores ingresos, y al tú tener mayores ingresos, pues, ¿qué generas? Empleabilidad en la región, generas una mejor calidad de vida para los empresarios y una mejor calidad de vida para los ciudadanos de esta región. Entonces, tenemos una serie de apuestas relevantes dentro del ministerio en pro de esta reactivación económica y en pro de la ciudadanía en Colombia. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Como viste, Santiago, la emoción es grande de mostrar sus resultados. Tú como... a mí me gustaría conocer después algo más después sobre el rol como papá. Si fuiste educador o si fuiste prefecto de disciplina, son roles diferentes ahí con los hijos, pero ya hablaremos de ello. Ha dicho Isabel que los medios digitales pues, son habilitadores de la reactivación. Quisiera entonces nuevamente hacer el llamado para que podamos atender las preguntas que ya nos están llegando de los participantes muy rápidamente. ¿Cuál es tu balance sobre el rol de la digitalización en la recuperación, en lo que hemos vivido en el último mes? El reporte de empleo nos entusiasmó, pero lo que viene todavía es una tarea muy grande. ¿Cómo ven en la ANDI el rol de la digitalización, la recuperación ocurrida, por leve que sea, y la que viene y la que estamos esperando? Ok, pues yo creo que son varios elementos. Isa hizo una muy buena distribución de temas que está manejando y liderando el gobierno. Y lo digo sinceramente porque pues obviamente fue un listado muy completo. Y eso es parte de la respuesta para lo que voy a decir. Y es que precisamente esto es un ecosistema digital. Entonces necesita uno habilitadores. Natalia hablaba de la regulación inteligente, también de la desregulación inteligente, hay que comentarlo. Y que por eso, para efectos de la reactivación, yo creo que la mejor manera de resumirlo, y me perdonarán por el americanismo, es Go Green, Go Digital. Es la combinación de impulsar la sostenibilidad, la inclusión y la equidad, pero ser realmente siglo XXI y ser digitales. Eso implica que, por eso hablaba de los diferentes tamaños de empresa, si es manufactura, si es servicios, si es una circunstancia de, digamos, minería, si es cosméticos, si es textiles, si es servicios legales. En fin, nosotros tenemos en la ANDI 31 cámaras sectoriales, representamos más o menos el 65% del PIB,
y todos están conscientes que esa discusión de transformación digital, que era algo lejano, y por eso lo mencioné en la primera parte de mi respuesta, ahora sí lo tiene que manejar en términos prácticos al interior, en búsqueda de una organización ágil, atendiendo a un consumidor y un ciudadano que necesita que la respuesta sea precisamente ágil, que sea digital, que sea para efectos prácticos mejorar su calidad de vida, y que claramente son nuevos empleos. Entonces, en ese sentido, hay un reto enorme en la realidad que nos decía el Foro Económico Mundial hace unos días. Se van a crear alrededor de 97 millones de empleos a 2025 en unas habilidades distintas a las que nosotros estábamos contemplando o enfatizando en unas que son muy, digamos, realistas de lo digital, y alrededor de 83, 85 millones de empleos van a bajar en la demanda en otras habilidades o en otros empleos que no van a tener esa, digamos, combinación de apropiación tecnológica. Entonces, para nosotros es muy importante ver que para efectos prácticos de la reactivación y bajar esto a los territorios, a las regiones, hay que impulsar precisamente eso. Puede ser acciones macro, por decirlo así, de la región, en términos de despliegue de infraestructura, de las posibilidades de que todos los trámites de los empresarios se hagan virtuales, que para efectos de lo que puede ser atraer de inversión, por ejemplo, sea sacar rápidamente el decreto de zonas francas 4.0, ahí conectamos lo de trabajo remoto, o puede ser desde el lado sectorial, que mi propuesta de valor, mi producto y mi servicio es consistente en la respuesta que puede ser digital. ¿A qué me refiero a esto? A que está habilitado en comercio electrónico, a que está habilitado en una pasarela de pago, a que finalmente hace un delivery de ese producto o servicio en una mejor distribución y logística, en que finalmente hay unas diferentes realidades. Para nosotros es muy valioso ver, por ejemplo, cómo el gobierno está mandando una señal con alrededor de 187 proyectos de transformación digital en actividades misionales. Es decir, no solo se queda en la conversación de TIC, sino que esto lo vamos a ver en agricultura, lo vamos a ver en minería, lo vamos a ver en otros. Y pues de manera muy concreta, uno necesita señales para la reactivación. Ya lo decía muy bien Natalia, necesitamos seguridad jurídica en el tema de trabajo remoto, porque detrás de eso pues viene ese conflicto entre bioseguridad y lo que puede ser la realidad de una operación. Claramente sobre eso desarrollar precisamente lo que puede ser el perfilamiento de talentos. Entonces va a ser muy importante esa capacidad del SENA o de muchas entidades en formar ese talento y enganchar con la demanda que estamos teniendo. Estamos hablando de alrededor de un déficit de 60, 80 mil profesionales en el sector que hacen falta. Y eso, pues eso es solamente pensando en una cara de la moneda. Si uno lo mira en el sector financiero con FinTech, si quiere impulsar el Agrotech, si quiere sacar adelante el HealthTech, si quiere materializar el EdTech, el talento es crucial. Y ahí son temas importantes de reactivación. Y uno ya para cerrar, que es también muy interesante, es el tema de lo que puede ser Colombia Compra Eficiente. Cuando uno habla de compras públicas innovadoras, de lograr materializar y que esos encadenamientos se vean reflejados en que el gobierno profundice el uso de la nube, en que las compras también en entidades territoriales, pues obviamente se habiliten con inteligencia artificial, que aproveche uno la utilización de Big Data o analítica. Claramente los call centers, alrededor de 1 billón de pesos, casi 1.1 billón de pesos, se ha logrado crecer en términos de compras públicas entre junio del año pasado y julio de este año, y esos son señales muy importantes para la reactivación. Entonces, en gran resumen, es que necesitamos combinar que la gente pase, que es algo para darles un dato interesante. Los empresarios tenían alrededor de un 23% en el 2016 una estrategia de transformación digital, y ahora en el cierre del 2019 estamos hablando que un 63% de los empresarios nos hablaban que tenían una estrategia de transformación digital. Toca bajar y entender qué están haciendo, porque algunos están haciendo más digitalización y después van a dar el salto a transformación digital, pero es evidente que para la reactivación, si no logra uno esa integración de buscar soluciones precisamente a una mejor calidad de vida, pues va a tener problemas. Pero para la misma reactivación es crucial mejorar la productividad como país y como sectores económicos. Yo ahí voy a hacer un desorden medio aquí y es... Nos están llegando muchas preguntas, Isabel. Pero un minuto porque esto no lo puedo dejar pasar, y es que lo que dijo Santi es demasiado importante. Una cosa es la digitalización de procesos y otra cosa es un proceso de transformación digital, y esa diferencia es relevante
a la hora de empezar a revisar cómo las tecnologías empiezan a ser esos motores eficientes de reactivación económica. Perfecto. Bueno, Natalia, hecha esa precisión que me parece también, la comparto, crucial de Isabel, que en el aula de clase era así hiperparticipativa también. Vista esa dinámica que plantea, yo creo que ambos, tanto Santiago como Isabel, pero especialmente Santiago, con el balance de la innovación destructiva schumpeteriana, tantos empleos, más de 80 van a desaparecer por no estar articulados a lo digital, pero van a aparecer otros 97 millones que sí están articulados. Hay un déficit de talento de 60.000 personas en el sector. Mira la velocidad con que los empresarios pasaron del 23 al 63% en transformación digital, y bien lo aclara él, hay que bajar a ver qué es lo que se está haciendo. ¿Cómo esto en un ambiente tan dinámico, los aspectos que son estratégicos para el desarrollo de un ecosistema digital que responda a todos estos desafíos? Bueno, digamos que lo que ha venido ocurriendo en términos de oferta, al menos desde el lado de nuestro de Movistar, pues entran a jugar para lograr cumplir, digamos, con los objetivos de transformación digital. Nosotros realmente hemos visto pues, que la digitalización es una gran oportunidad para que se logre como esa reactivación del tejido empresarial del país. Y a través de diferentes soluciones hemos buscado pues mejorar como las condiciones de la conectividad. Entonces eso, por ejemplo, lo hacemos a través de la propuesta comercial que hicimos con los ilimitados, poniendo en el mercado una oferta para masiva, con datos ilimitados en un momento en donde era crucial tener conectividad, pues entra a jugar muy fuerte para que los clientes no tengan como restricción sobre el uso. También hemos diseñado y pues obviamente nosotros somos abiertos y trabajamos con terceros y con aliados, pero buscamos también tener soluciones de trabajo remoto, es decir, aplicaciones para trabajo a distancia, para controlar la productividad, puestos de trabajo informático, soluciones cloud, integramos también soluciones cloud con otros proveedores, también tener a disposición dentro de los planes la posibilidad de usar las aplicaciones como Teams dentro de los planes y también, digamos, a través de soluciones de Internet de las cosas, poder hacer gestión en remoto de equipos, ¿no? Otra gran apuesta ha sido continuar con la inversión en el país en fibra. Nosotros ya alcanzamos cerca de 32 localidades con cobertura de fibra, 1.200.000 hogares pasados, 292.000 hogares ya conectados en fibra. De los datos que publica el Ministerio segundo Q de 2020, pues ya se observa una mejora sustancial de la velocidad en las diferentes ciudades en donde estamos, que esa es una de las deudas que tiene el país en conectividad. Y pues la fibra sin duda es absolutamente necesaria para pensar a futuro en 5G, pues porque se necesitan capacidades de transmisión que soporten pues toda la demanda de tráfico y como el funcionamiento en sí del 5G, que ofrece menor latencia y que haya una respuesta mucho más rápida, una velocidad por encima de 1 giga de transmisión, etcétera. También pues hemos planteado soluciones, por ejemplo, para el distanciamiento social. Entonces son soluciones que facilitan como la gestión de espacios públicos para saber a través de sensores 3D y cámaras de circuito cerrado de televisión, calcular las distancias de espacios seguros en las filas, en los tiempos de espera, foros, y pues también observar el uso de los tapabocas. En fin, es como una herramienta que viene a apoyar todos los cuidados de bioseguridad. En el tema de educación, nosotros también dijimos, tenemos que mirar qué es lo que necesitan las personas ahorita y logramos
apoyar, digamos, a diferentes instituciones públicas, privadas, universidades, colegios, con unos planes específicos para garantizar la conectividad de los estudiantes, el acceso también a plataformas de Office 365, a Teams, a Yahoo, bueno, en fin, a todo lo que se necesitaba para poder desarrollar una aula virtual, y alcanzamos a tener casi 200.000 estudiantes conectados en planes específicos, y también pues obviamente con la posibilidad de sumar la oferta que tiene la Fundación Telefónica con Conecta Empleo. Entonces ahí también hay unos programas de formación que permiten obtener, digamos, habilidades para los desafíos del empleo en el siglo XXI. Y por supuesto, pues hemos venido también apoyando. Esto demuestra, digamos, que hemos querido ser como una aliada digital de las empresas, también que hemos venido, pues, queremos trabajar en todos esos proyectos que mencionó Santiago, que el gobierno tiene listados sobre modernización del Estado, y apoyarlos en esa transformación digital. Nosotros, digamos, desde Telefónica, pues, aquí en Colombia arrancó siendo una empresa de telégrafos y bueno, todavía prestamos telegrafía al Consejo Superior de la Judicatura, pero hoy somos una empresa que tiene servicios digitales y que tiene pues unas verticales sobre las que desarrolla soluciones a la medida. Entonces, sobre tecnología, pues digamos como el aprovechamiento de los datos que tenemos de nuestras redes con soluciones de Big Data para movilidad, para turismo. También hacemos toda la explotación del Internet de las cosas para promover, digamos, que se vayan adquiriendo todas las ventajas de las ciudades inteligentes para los servicios de logística, la movilidad, etcétera. El cloud y la seguridad digital, obviamente también factor fundamental, digamos, de la confianza digital, y que este tipo de soluciones sean adoptadas por las compañías. Pues en este camino, pues por ejemplo, acabamos de firmar una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá para poder tener como toda esta oferta para tipos de sectores que en resumen tienen conectividad, software y hardware a disposición para lograr esa transformación. Hay un dato de un estudio de UIT que decía que la recuperación, la reactivación económica en aquellos países afectados por el SARS fue mucho más rápida en aquellos países en donde ya había un nivel de digitalización importante. Entonces, por eso, digamos, es tan necesario poder avanzar en esos procesos de transformación, y esa es como la apuesta estratégica de como compañía, seguir impulsando, ser aliados en la digitalización y fomentar el uso, hacer consultorías, entender lo que decía Santiago, en qué nivel de transformación se encuentran las empresas, el nivel de adopción de tecnologías más sofisticadas más allá de la conectividad, y sobre todo, pues, que las pymes, que han sido las grandes afectadas de esta pandemia, puedan tener su página web, puedan poner su sistema de comercio electrónico, su botón de pago, su tienda virtual, todo eso ya lo tenemos listo en plataformas para que lo puedan usar los clientes e impulsar esta transformación. Excelente, Natalia. Muchísimas gracias. Estamos al borde de que se nos acabe el tiempo. 3 respuestas puntuales a cada uno, por favor. Luis Arevalo, que nos escucha, Isabel, te pregunta, ¿en qué va el tema de Uber? ¿Por qué no podemos estar a la altura de otros países que ya lo regularon? Vaya, ¿tienes un minuto para responder o huir? No voy a huir, pero lo que sí sé es que yo creo que Santiago podría responder mejor esa pregunta que yo. Estoy completamente seguro de eso. Bueno, hay que empezar a analizar los temas. No es fácil. No es fácil cuando estamos regulando, o sea, aquí ni en el mundo nos podemos sufragar como la genialidad en materia de regulación cuando hablamos de tecnologías de información y comunicaciones, porque no es una línea o no es una ABC que se puede aplicar a todos los países. Todo depende del servicio que se presta, del consumidor, del país, etcétera. Yo creo que nosotros hemos adelantado, y ahí me corregirá Santiago,
hemos adelantado un poco en la perspectiva o cómo desde el gobierno se ve la aplicación de este tipo de plataformas colaborativas para el beneficio de un servicio de la ciudadanía, un servicio público o no público, pero que de todos modos impacta a la mayoría de los colombianos. Yo creo que sí se ha adelantado, yo creo que sí se tiene una visión importante. Sí, falta que se concrete, falta estructurar, digamos, algo más efectivo. No va a ser algo que salga 100% favorecido para las plataformas, pero sí va a ser algo que salga 100% favorecido para el ciudadano, porque esa es obviamente la misión del servidor público. Perfecto, Isabel. Santiago, Isabel ya te tiró la pelota. Por favor, está en tu cancha. Tan querida Isabel, siempre la he querido mucho. No, muy sencillo. Eso es una conversación, la pregunta es muy puntual. 7 años, estamos hablando de ese tipo y de ese modelo de negocio. Y esto es una democracia. En términos prácticos, ahí viene lo de fondo acá y es, necesitamos una regulación inteligente. Tiene que ser capaz Colombia de encontrar una coexistencia en modelos de negocio que tenga claramente lo que está diciendo Isa, que es algo histórico, pero que es esencial más en lo digital, que el usuario, el pasajero, la persona que quiera tenga la libertad de las opciones de escoger. No es excluyente la coexistencia. Buscamos la regulación. En buen momento ahorita hay varios proyectos de ley. Yo creo que en este momento lo que sí hay es una voluntad política que se ha manifestado con todas sus aristas y alcance. Hemos participado en las audiencias. Y sobre eso, pues lo que uno busca es que realmente Colombia mande una señal de un ecosistema amigable para lo que es economía colaborativa, porque eso es una respuesta a un tipo de negocio y eso va a existir en diferentes capacidades de disrupción de diferentes sectores económicos. Entonces, por eso conecto el tema de mentalidad y ahí uno tiene que ver el ánimo constructivo, entender que por eso hay que abordar conversaciones que impliquen asimilar el emprendimiento y la innovación, el impacto social, los miles de personas que trabajan no solo en este, sino en otro de estos tipos de modelos de negocio, y que hay el interés precisamente de crear esa nueva economía y esa capacidad. No podemos vivir en el siglo XXI pensando con la mentalidad del siglo XX, sino que hay que construir el siglo XXI con las capacidades y los marcos normativos regulatorios que nos ayude a esa cancha. En ese orden de ideas, pues es un reto democrático, respetable las posiciones a favor y en contra, y pues claramente en el Congreso tiene que lograr una decisión, pues porque esto es una república. Si fuera lo que pasa en otros países, que son las ciudades que tienen esa capacidad de dejar su jurisdicción, ahí conecto lo que está diciendo Isa en términos de lo que es una decisión difícil, pero ya es hora, hace rato, de que seamos capaces como democracia de dar la respuesta en Colombia a ese tipo de habilitaciones. Muy bien, Santiago. Natalia, en un minuto, rápidamente, para concluir este excelente foro. Profundiza sobre el instrumento de distanciamiento social que tiene que ver con las conductas, por supuesto, eso que Thaler en el Nobel decía es el exceso de confianza del consumidor, la petulancia sobre sus capacidades, cómo es que este instrumento puede colaborar, esta aplicación, a disminuir ese exceso de confianza y puede ayudar a que no se prolifere más el contagio. Claro, digamos, es el uso de las tecnologías para poder identificar cuál es el tamaño o mejor definir cuál es el tamaño de los espacios y poder asesorar y recomendar la cantidad de personas, el distanciamiento que se necesita. Entonces, digamos que aquí lo destacable es como la combinación de todas esas tecnologías, esas verticales que mencioné, es decir, poder tener sensores que midan, vincularla a unas cámaras, pasarlo al sistema, a una nube que haga un análisis algorítmico y determine unas recomendaciones X y Y y guarde información, en fin, es como todas las TIC puestas al servicio de esa solución. Sí, esa era tu pregunta. Sí. Natalia, Isabel, Santiago, mil gracias. Les mando un abrazo con el virus de la amistad. A todos nuestros oyentes los invitamos al foro de mañana
hemos sido muy rigurosos con el tiempo. Un gran abrazo de nuevo a todos.